Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta clase dominical. Es un gusto estar hoy aquí. Créanme, hermanos, que me siento muy contento de poder dar esta clase. Créanme, hermanos, que me siento muy contento de poder estar hoy privilegiado de dar la clase dominical. Va a ser una clase muy bonita, muy bonita. Sé que Dios va a hacer grandes cosas. Sé que Dios va hoy a hablarnos de una manera muy especial. Lo siento yo en mi corazón. Y al final les voy a dar un testimonio. Y siento que este testimonio va con la clase, hermanos. Va con la clase. Acuérdense que la clase se llama Cuando entramos al reposo del Señor. Y vamos a entender por qué es tan importante hacer lo que Alma nos dice. ¿Sí? Hermanos, me gustaría iniciar con una pequeña oración. Me gustaría iniciar para que sea Dios quien hable y no sea yo, hermanos, sino que sea el Espíritu de Dios hablando hoy a nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de hoy estar en el día del reposo y estar delante de tu presencia para poder escuchar lo que tú nos tienes preparado, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, de los que no se han conectado, que se conecten. Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos. Dales la sabiduría, el discernimiento para poder entender lo que tú nos tienes preparados el día de hoy, Señor. Yo agradezco, Padre, la oportunidad que me das de estar nuevamente aquí y de que yo pueda estar en tu presencia, Señor, dando esta clase, porque yo solamente soy un instrumento. Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciarla y me gustaría darles una breve explicación. Bien entendemos que Alma estaba preocupado porque el pueblo entendiera, ¿no? Entendiera el por qué nosotros debemos de arrepentirnos, el por qué nosotros debemos hacer obras de justicia, por qué nosotros debemos hacer lo recto delante del Señor. Si nosotros, hermanos, no cumplimos con lo que Dios nos tiene dicho o lo que Dios nos tiene estipulado por medio de los mandamientos, por medio de su evangelio, por medio de su palabra, nosotros no vamos a tener la oportunidad, hermanos, de poder entrar al día del reposo. Si bien nosotros tenemos un corazón duro, porque dice Alma que su pueblo era duro de cerviz, o sea, tenía duro su corazón, dura la mentalidad, sí tenían una ceguera espiritual, ¿sí? Entonces eso no les permitía a ellos entender y comprender. Mas sin embargo, Alma aún así les predicaba para que ellos pudieran, pues, ensuavizar su corazón y pudieran tener la oportunidad de arrepentirse y de poder entrar a lo que es el reposo del Señor. Hay algo realmente que a mí me sorprende y a la vez me fascina y me gusta. Es lo que Dios o cómo prepara Dios a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus profetas, a cada uno de sus miembros de la iglesia, o a cada instrumento que Él utiliza, ¿sí? Nos pone, hermanos, una fuerza espiritual para que nosotros podamos aguantar todas las cosas
que viene preparado o que vienen hacia nosotros, ¿sí? A mí algo de lo que realmente me sorprende es todo lo que pasó a Alma, ¿sí? Todo lo que a él le sucedió. Yo lo identifico con los discípulos de Jesús, con Pedro, yo lo identifico con Pablo, ¿sí? De que ellos, para que pudieran entrar al reposo del Señor, al igual tuvieron que hacer un esfuerzo grande, al igual tuvieron que prepararse mucho, al igual ellos tenían que predicar un evangelio verdadero, un verdadero evangelio en el cual pudiera haber una transformación hacia el corazón de las personas. Pero no es tan fácil, hermanos. No es fácil ser un seguidor de Jesucristo. Si bien vemos, hermanos, en el capítulo 13 de Alma, todo lo que le sucedió, ¿sí? Y por medio de ¿qué? De que alguien había que se encargaba de endurecer el corazón de todos los demás. Alguien que estaba siendo utilizado por el enemigo para que no le pudieran creer a Alma, para que ellos no pudieran ensuavizar el corazón de la gente y no pudieran aceptar el evangelio verdadero que él les predicaba, que él les daba o que él estaba dispuesto a dar. Y todo eso, hermanos, si nosotros lo vemos, trajo una consecuencia muy grande. ¿Por qué? Porque hubieron personas que murieron, hubieron personas que fueron quemadas, ¿sí? Vivas, de hecho quemaron los anales. Todo eso lo tenía ya predestinado que tenía que suceder. A veces, hermanos, no entendemos cómo obra Dios. Y la pregunta que nos hacemos es: Señor, ¿por qué tú lo permites? ¿Por qué, Señor, si tú puedes hacer las cosas, por qué permites que esto pase? ¿Por qué permites que esto nos suceda? Acuérdense, hermanos, acuérdense que en las clases anteriores les había yo dicho que para poder recibir una bendición teníamos que pasar por un desierto. Para que nosotros podamos entrar al reposo del Señor, tenemos que ser preparados, ¿sí? Dice el Evangelio que nosotros tenemos que ser probados por fuego. Y el fuego, hermanos, no es algo sencillo. El fuego no es algo que a nosotros como cristianos nos complazca o digamos, me gusta estar todo el tiempo en el fuego. No, hermanos. ¿Por qué? Porque son pruebas muy difíciles o son pruebas muy duras. Y no todos podemos sobrellevar esas pruebas. Mas, sin embargo, Alma la pudo sobrellevar. Y acuérdense, hermanos, que aún siendo ellos encarcelados, ¿qué no sufrieron? ¿Sí? Acuérdense que dice que venían los sacerdotes, que venía el abogado, que venía el juez. Dice, y todos le hacían la misma pregunta, pero como no respondía, le pegaban, le daban de cachetadas. Imagínense, hermanos, estar amarrados y que vengan alguien, como 80 o 90 personas X, o no sé, pueden ser más, pueden ser menos, pero que te estén abofeteando. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí? Lo primero que pasaría por tu mente es: Señor, ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero aceptar esta prueba. Mas, sin embargo, Alma la llevaba. Alma sabía que después de esto iba a entrar en el reposo de Dios. Sabía Alma que a pesar de que eran humillados, iban a tener luego un enaltecimiento. ¿Sí? Acuérdense, uno de los versículos más hermosos que me gusta a mí es de que Dios dice: mira de lejos al altivo. Dice, pero al que se humilla, lo mira de cerca. Al que hace su voluntad, lo mira de cerca. Al que le sirve, lo mira de cerca. Al que es utilizado por Dios, lo mira de cerca. Mas todos aquellos, los que son soberbios, los que dicen:
yo no necesito de Dios, o esto, o esto. Dice, los mira de lejos. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor. Si nosotros queremos dar un buen ejemplo, si nosotros queremos ser utilizados, tenemos que aprender a sobrellevar esas pruebas que Dios nos pone. Tenemos que aprender a sobrellevar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cada uno tiene pruebas diferentes, cada uno tiene pesos diferentes, cada uno lleva se me fue la palabra, hermanos. Cada uno tiene un propósito diferente. Cada uno lleva un propósito diferente. No todos los propósitos del Señor son iguales, ¿sí? Cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don. Pero para que nosotros podamos aprender a utilizarlos y aprender a sobrellevarlos, tenemos que aprender también a pasar esa prueba. Tenemos que aprender a prepararnos cada día. Cada día, hermanos. Acuérdese que para Dios cada día es diferente. Jesucristo lo dijo. Y he aquí, cada mañana yo hago las cosas nuevas. O sea, lo que pasó ayer no va a ser lo mismo que nos va a pasar hoy. Ni lo que pensé ayer va a ser lo mismo que pensaré hoy. No, sino cada día es diferente. Cada bendición es diferente. Cada prueba es diferente. Cada desierto es diferente. No podemos estar pasando el mismo desierto todo el tiempo. Tenemos que ir subiendo, vamos a decir, de nivel, para que nosotros podamos tener la altura del varón perfecto, o nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Es tan hermoso, hermanos. Es tan hermoso. Y algo que realmente a mí me impactó es cómo Alma se identifica con Melquisedec. Cómo él recibe el sacerdocio de Melquisedec. Y acuérdense que Melquisedec fue uno de los sacerdotes más importantes que existieron. Y a pesar, hermanos, ahí lo dice, a pesar, dice, que el pueblo estaba endurecido de corazón. Su pueblo tenía un corazón duro, pero por el hecho de que Melquisedec empezó a ser obediente con Dios, empezó a hacer lo que Dios le decía, y él era obediente en todo momento, fue que hubo un cambio. Si nosotros no obedecemos a Dios, no puede haber un cambio en nuestro entorno. Si nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos se preparen cada día más para ir a la misión, pero nosotros no aprendemos a sobrellevar las pruebas y no aprendemos, hermanos, a hacer lo que Dios nos dice, no va a haber un cambio. No podemos hacer que la gente de nuestro entorno cambie. Si nosotros no damos el ejemplo hacia nuestros hijos no van a recibir un buen ejemplo, hermanos. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos, el espejo de nuestra esposa. Por eso a nosotros nos dicen que somos los patriarcas o los sacerdotes de nuestro hogar. Un sacerdote del hogar no tiene que ser dado a las mujeres, no tiene que ser dado al vino, tiene que ser esposo de una sola mujer, tiene que ser humilde, ¿sí? Jesús lo dijo por medio de Pablo. Para que aprendas a guiar a mi iglesia, o puedas guiar a mi iglesia, primero aprende a gobernar o a guiar a los que están dentro de tu hogar. Y eso es la preparación que Alma tenía. Por medio de todas estas pruebas, porque si lo vemos más adelante, después de que el juez murió por medio de aquel terremoto donde la cárcel se partió, ¿sí? Y hubo muchas cosas, fue que hubo un cambio, no en todos, pero sí en cierta cantidad de personas. ¿Por qué? Por lo que vieron.
Y todavía dijeron, y nosotros pensamos que ustedes dos ya habían muerto. Pero hubo otro cambio en aquella persona que cayó postrada o cayó enferma. Fue que por medio de la sanación pudo, hermanos, pudo tener un cambio en su persona. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos hacer por medio del testimonio o por medio de que nosotros demos un buen ejemplo. Si nosotros no cumplimos los mandamientos que Dios nos dice, no vamos a poder entrar al reposo del Señor. Yo les hago una pregunta, hermanos, por un momento vamos a analizar esto. ¿Qué conlleva o qué beneficios tiene, hermanos, estar en el reposo del Señor? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué beneficio trae el estar en el reposo del Señor? A veces confundimos los beneficios con bendiciones. No, hermano, las bendiciones son diferentes porque nosotros no las ganamos a través de nuestro esfuerzo o la ganamos a través de nuestra obediencia. Pero los beneficios son diferentes, ¿sí? Yo ayer que estaba estudiando, Dios o la impresión del Espíritu me hizo compararlo con 2 salmos, hermanos, con 2 salmos. Y esos beneficios son los que disfrutaba Alma. Miren, vamos a tocarlo. Ese punto van a ver, hermanos. Miren, les voy a leer el Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. 1. Nada me faltará. Y cuando dice que nada me faltará, dice que yo no tendré escasez. 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y descansar, hermanos, equivale a que no voy a tener tantas preocupaciones o mortificaciones que me afecten, ¿sí? 3. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dice, confortará mi alma, o sea, tranquilizará mis preocupaciones, lo que a mí me agobia, o lo que yo tenga, o lo que pueda hacerme que yo renuncie a estar en el camino de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La pregunta es, ¿acaso no Alma estuvo en valle de sombra? Sí, estuvo en valle de sombra. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Lo querían quemar vivo igual. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Noten, hermanos, la promesa que Dios tiene para nosotros y los beneficios de estar en el reposo del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, quiere decir que tu vara y tu cayado me mantendrán tranquilos. Yo como vendedor, hermanos, yo salgo a carretera. El obispo sabe mi ruta y sabe que yo ando mucho en carretera. Cada mañana que yo salgo, yo me pongo en las manos de Dios. Y créanme, hermanos, que manejando me siento muy tranquilo, muy seguro. ¿Por qué? Porque sé la promesa que tiene Dios para mí. No andaré solo, porque Él estará conmigo. Y es lo que Alma tenía en su pensamiento y tenía en su corazón. No sería justo, hermanos, que nosotros le sirvamos a Dios y Dios diga, es que por un momento decidí dejarte solo.
No, Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros, hermanos, seamos fieles, ¿sí? Si nosotros le somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel para con nosotros. Si nosotros no queremos nada con Dios, Dios no va a querer nada con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a servir y a entregar lo mejor para que Dios esté con nosotros. Y es lo que Alma hacía. Dice: adereza mesa delante de mi presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, cuando dice unge mi cabeza con aceite, quiere decir que nosotros recibimos del Espíritu. Dice, y nuestra copa está rebosando. O sea, quiere decir que estamos llenos y rebosantes del Espíritu de Dios. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Comparen el Salmo 23, hermanos, con lo que vivió Alma, y podemos entender por qué Alma estaba en el reposo de Dios, por qué Alma estaba muy tranquilo, por qué Alma sabía que Dios lo iba a socorrer a pesar de la prueba y de la grande dificultad en la que el humano lo había metido, ¿sí? Si nosotros aprendemos a trabajar con Dios, hermanos, créanme que no nos va a hacer falta nada, y mucho menos la seguridad de Dios. No necesitamos andar pistola, no necesitamos andar con un machete, no necesitamos andar con un desfibrilador electrónico para inmovilizar a alguien, no necesitamos estar con gas pimienta, no necesitamos utilizar gas lacrimógeno, no necesitamos utilizar gas de humo para poder estar seguros. No, hermano. Con solamente la presencia de Dios, obedeciéndolo y haciendo las cosas que Dios nos dice, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y es algo, hermanos, que a mí me encanta. Es algo que yo lo disfruto. Es algo, hermanos, yo les vuelvo a repetir, es algo que yo creo. He visto tantas cosas de Dios en mi vida que yo, después de que sucede, lo primero que hago es decir, por eso amo a ese Dios que yo le sirvo, por eso amo a ese Dios que me ha salvado. ¿Por qué? Porque Él es fiel para con nosotros. Es fiel, hermanos, siempre y cuando nosotros seamos fiel. Y Alma le era fiel. ¿O acaso Alma reprochó de Dios a pesar de todo lo que le pasaba? No, hermano. Y dice que a pesar de todo, él se mantuvo de pie. Y todavía le decían, revienta las sogas, si Dios te va a salvar. Él sabía que no era el momento de hacer las cosas hasta que Dios se las manifestara, hasta que Dios le dijera, ahora, Alma, es el momento para que ellos vean que tú tienes un Dios de poder, para que ellos vean que tú tienes un Dios que te guarda, para que vean que tú tienes un Dios que está contigo y que nunca te abandona. Y cuando sucedió, ¿qué hicieron los enemigos de Alma? Dice que huyeron, corrieron, porque tuvieron miedo de ver el poder de Dios en un ser humano. ¿Sí? Otro ejemplo que le pongo, hermanos, Sansón. Sansón se guardó de vino y mantuvo su pelo largo, aunque luego cayó en desobediencia, pero luego al final volvió a sentir el poder de Dios. ¿Cómo reposaba el poder de Dios en él? Imagínense la fuerza y cómo los que lo rodeaban le temían.
se querían meter con él. Y después fue lo que sucedió, hermanos. La gente que realmente siguió a Alma sabía que Dios reposaba en Alma. Y Alma reposaba ¿en quién? En Dios. Y es así como nosotros podemos entrar al reposo de Dios, siempre y cuando nos arrepintamos, cumplamos los mandamientos, hagamos justicia. No justicia de justicia de hombre, no, la justicia de Dios. Acuérdense que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. El hombre hace justicia por su propia mano y comete tantos errores. Mas sin embargo Dios es justo y hace su justicia perfecta. Y es la que nosotros debemos de aprender. La justicia de Dios. Hacerlo recto, hacerlo justo, hacer a lo que a Dios le agrada. Por medio de los mandamientos. Los mandamientos, hermanos, nos dan la clave de cómo nosotros podemos llevar la justicia de Dios. ¿Sí? No tendremos imágenes delante de Él ni las adoraremos. Ok, no las adoramos. Debemos de serle, de guardar su reposo. Eso es perfecto porque es su justicia. No robaremos, no mentiremos, no mataremos, no codiciaremos la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo. Todos esos mandamientos, para que nosotros podamos entrar en el reposo de Dios, tenemos que cumplirlos. Si no hay cumplimiento en los mandamientos de Dios o en los convenios que Dios hace con nosotros, hermanos, no vamos a poder nosotros disfrutar en el día el reposo de Dios. Ayer que estaba haciendo la tarea, hermanos, o estaba haciendo lo que es, o sea, estaba yo estudiando lo que era el tema, yo le hice una pregunta a Dios. Y le dije, Señor, tengo que esperar a pasar al otro lado para que yo pueda disfrutar de tu reposo. No, hermanos. Sentí respuesta por parte de Dios, y es que mientras nosotros le seamos fiel, nosotros estaremos en el reposo de Dios. Estaremos disfrutando del reposo de Dios, para que el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, podamos disfrutar aún más del reposo de Dios. Podemos ser felices nosotros aquí en la tierra a pesar de problemas, a pesar de tribulaciones, a pesar de todo lo que pase. ¿Por qué? Porque estamos con alguien que es más poderoso que nosotros. Y es algo que Alma entendió, hermanos. Si nosotros no entendemos esa magnitud o en la forma en que Alma entendía las cosas, créanme, hermanos, que no vamos a disfrutar de muchas cosas. Mas sin embargo, Alma lo entendió. Mas sin embargo, Alma se entregó en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿nosotros cómo estamos entregados, hermanos? ¿Estamos entregados en cuerpo, alma y espíritu? ¿O nos hace falta algo de las tres para que nosotros podamos empezar a disfrutar de lo que es el reposo de Dios? Hay que hacer, hermanos, conciencia de que cada día tenemos que prepararnos. Cada día tenemos que hacer cosas diferentes para Dios. Porque Dios no hace lo mismo todos los días. Hace cosas diferentes. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Igual, hermanos, cosas diferentes. Para que la gente que nos rodea vea el cambio y se pueda acercar a Dios. Se pueda acercar a la presencia de Dios y pueda decir, de lo que Él tiene, yo quiero. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios esperaba de Alma. Por eso le decía, aún no hagas nada todavía. Porque después de que se manifestó el poder de Dios o el Espíritu de Dios a través de Alma, es que la gente vio cosas diferentes y se pudieron acercarse. Vuelvo a repetir, no todos, pero sí una gran parte, y tomar un bautismo y dedicarse a servir
en una iglesia. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Acuérdense que mientras nosotros estemos en la tierra, hermanos, se los vuelvo a repetir, tenemos que servir, obedecer los mandamientos y tenemos que ser fieles. No podemos, hermanos, decir, no voy a hacer esto, pero sí voy a hacer esto. No, hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios tiene estipulado, lo que Dios tiene preparado, lo que Dios nos ha dicho, hermanos. No podemos llevarle la contraria a Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos tiene preparado. Alma hizo lo que Dios le pedía. ¿Y dónde ahorita está Alma, hermanos? Disfrutando de un gran reposo. Bienaventurado Alma, o dichoso Alma. ¿Por qué? Porque él ya está en el reposo de Dios, aunque estuvo en la tierra, en el reposo de Dios. Ahora, hermanos, miren, les voy a explicar otro salmo, hermanos, del cual tiene similitud y es algo que realmente me sorprende, hermanos, cómo Dios habla o cómo Dios hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Es el Salmo, hermanos, 121. Y mire, alzaré mis ojos, dice, a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Cómo se sentía Alma cuando estaba amarrado? Él miraba hacia el cielo y esperaba el socorro de Dios. ¿Y vino el socorro de Dios? Sí, hermanos, sí vino. En el tiempo de Dios. No confundamos el tiempo de Dios con nuestro tiempo. No, hermanos. Nuestro tiempo es imperfecto, pero el tiempo de Dios es perfecto para que pueda haber cambios. 2. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dice, mi socorro viene de la policía. No dice, mi socorro viene de la milicia. No dice, mi socorro viene de los soldados. No dice, mi socorro viene de los guardias reales. No, dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Viene de aquel que es poderoso, hermanos, y grande en batalla. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Y cuando dice no dará tu pie al resbaladero, quiere decir que Él no va a permitir que nada malo te pase. El propósito de Dios es muy diferente para cada uno. Tenemos que aprender a... No confundamos, hermanos, lo que le pasó a Alma con que Dios no hacía caso. No, hermanos. Alma ya tenía ese propósito que estaba cumpliendo, esa prueba, ¿sí? Y Dios la permitió, pero no permitió que sucediera más de lo que no debe de suceder, ¿sí? Dice, ni se dormirá el que te guarda. Dios, hermanos, nunca se duerme, siempre está en todo momento junto a nosotros, ¿sí? Jesús, antes de subir al cielo, le dio una promesa a sus discípulos y nos dio una promesa a nosotros. Y he aquí, dice, voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los siglos. Por eso dice, no se dormirá el que te guarda. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Acuérdense que nosotros somos, hermanos, vamos a decir, del redil, un ejemplo, el redil de Israel. Dice, aquí está la promesa, no se dormirá ni se adormecerá, no caerá en sueño, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dice, una promesa para ustedes, y una promesa que Alma sabía que se cumplía en su vida todos los días mientras él estuvo predicando y trabajando en la obra de Dios y esforzándose y entregándose. Jehová es tu guardador. Y cuando dice guardador, quiere decir que es el que te cuida, es el que te protege. Jehová es tu sombra, dice, a tu mano derecha. Imagínense, hermanos, toda esta promesa tan hermosa, hermanos. Por eso digo, yo amo a aquel que me rescató. Por eso digo, hermanos, yo con todo mi corazón digo, amo a ese Dios que me rescató.
¿Por qué? Porque grandes son sus promesas para con nosotros. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Siempre tendrás fuerzas de Dios. Aun cuando te sientas que no puedes, haz lo que Alma hacía. Clamarle, pedirle, o alza tus ojos y pídeselo, hermano. Y va a ver que Dios le va a responder. Va a ver que Dios va a hacer grandes cosas para su vida. Dice, Jehová te guardará de todo mal. De todo mal. Y a Alma lo guardó de todo mal. ¿Sí? A Alma lo protegió de todo mal. Imagínense, hermanos, Alma estuvo a punto de morir quemado. Mas sin embargo, a él lo metieron a la cárcel. Porque toda esa gente, todo ese tumulto de personas también lo querían quemar vivo. Pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Por el propósito que tenía Alma aún todavía. Mientras nosotros tengamos un propósito en Dios, hermanos, mientras nosotros podamos seguir en los propósitos de Dios, Dios tiene esta promesa. Cuando Dios siente que tu propósito ya se cumplió y llega el momento en que eres llamado a la presencia de Dios, entonces hay que aceptarlo. Mientras tanto, hay que seguir, hermanos, haciendo las cosas que Dios nos manda. Predicar el Evangelio, hacer bautismos, hacer que otras personas se acerquen a Él y esforzarnos en los mandamientos de Dios, cumplir en todas sus leyes de Dios, para que nosotros podamos tener de esto. Dice, Él guardará tu alma. Jehová aguardará, dice, tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, todo esto disfrutaba Alma. Todo esto Alma lo vivía todos los días. ¿Por qué? Porque le servía. Guardaba su salida como su entrada. Y es lo que Dios hace todos los días en tu vida. Y muchas veces no te das cuenta. Pero Dios guarda tu salida como tu entrada. ¿Sí? No permite que nada malo te suceda. ¿Por qué? Porque Él es tu guardador. Él es el que te protege. Él es el que te guarda. Él es el que te cuida. ¿Acaso no Alma se sentía dichoso de servirle a ese Dios? Créanme, hermanos, que sí. Y mientras nosotros no aprendamos a conocer lo que Dios hace, no vamos a poder entender y no vamos a poder, hermanos, disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos, para nosotros. Me gustaría, hermanos, contarles un testimonio. Y ayer, hermanos, en un principio, hermanos, yo les dije que me sentía yo muy dichoso de estar aquí hoy con ustedes, porque si hubiera sido la voluntad de Dios, hermanos, créanme que hoy no estuviera yo con ustedes. Hoy o desde ayer se hubieran enterado de una noticia. Mas sin embargo, así como Dios protegió a Alma, de esta misma forma, hermanos, a mí me protegió. Ayer, hermanos, en mi cumplimiento de mi trabajo, tuve la ayuda de un compañero de los Blitz, de los que acomodan muebles, porque tenía yo rutas que estaban cerradas y que fueron abiertas y tenía yo mucho trabajo y le pedí ayuda. Salimos, hermanos, a ruta, pasamos a desayunar y hicimos nuestra labor. Y me tocó un área que se llama Catap. En esa área, hermanos, hay un cliente muy especial, muy especial. Y ese cliente, hermanos,
me bajó una cantidad muy fuerte y se las voy a decir para que ustedes puedan entender. Me bajó 2.800 en puro producto de paquetines y del producto que nosotros vendemos, de galletas. A la hora, hermanos, de cobrarle, me sucedió algo inexplicable, que no lo noté en ese momento, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Yo le había dicho al cliente que eran 2.843 lo que tenía que pagar. A la hora de cobrarle, hermanos, sucedió algo incomprendible para el ser humano, pero comprendible para Dios. Tanto la clienta como yo vimos la cantidad de 2.083 pesos. ¿Dónde quedaron los 800? Un misterio para nosotros, pero para Dios, perfecto. Me pagó, hermanos, y me quité y pasé al siguiente poblado, a Poste, y luego de ahí entré a San Juan Bautista Zacapchén. Después de haber terminado en el área de San Juan Bautista Zacapchén, al salir tenía yo pensado ir a depositar en Copelchen. Le dije a mi compañero Eduardo: hazme un favor, cuenta el dinero para que vayamos a depositar, o acomódalo para que lo vayamos a depositar. Empezó a contarlo y me dice: ¿cuánto tiene que haber? Y yo le dije una cantidad y me dice: te faltan 700 pesos. Y yo: no puede ser posible. Sí, te faltan 700 pesos. Me puse a pensar qué pudo haber pasado. Hermanos, escuché la impresión de Dios en mi vida que me dijo: tienes que regresar a Qatar a cobrar el dinero. Me consterné, me quedé paradójico y le dije a mi compañero: tengo que regresar a Qatar, porque es en Qatar donde di mal el precio. Vi su mirada como de molestia, como de enojo, como diciendo: volver a perder media hora para regresar a cobrar un error tuyo. Porque a veces uno se da cuenta, hermanos. Regresé, el cliente me estaba esperando y me dijo: ¿me cobraste mal? Pero yo le hice la pregunta: es que nosotros vimos esa cantidad. Y me dice: sí, por eso después de que te fuiste, llamé a mi hija para que me corroborara lo que yo te pagué. Y me di cuenta de que te pagué mal y que tú me cobraste mal. Y me dijo la clienta: y a mí no me gusta robarle a nadie porque tú me has ayudado bastante. Y no se me haría justo decir que no pasó. Me pagó, hermanos, y me volví a regresar hacia Copelchen. Pero ya había perdido, hermanos, 25 minutos. Llegué a Copelchen. Saliendo de Qatar, hermanos, antes de salir de Qatar, yo le dije a ese muchacho: Dios sabe por qué hizo las cosas. Dios sabe por qué permitió que esto pase. Y tú con tus ojos lo vas a ver. Fue lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios me hizo sentir que yo le tenía que decir. Llegamos a Copelchen, depositamos y nos enfilamos hacia Campeche. Y estaba yo con esa duda: ¿será que realmente vamos a ver algo? ¿O simplemente lo dije para tapar mi error? Vi que mi compañero se estaba durmiendo y le dije: ve a la parte de atrás, tira cartones y acuéstate a dormir. Y ahí te levanto cuando lleguemos a Campeche. Yo venía comiéndome unas pepitas y tomando un refresco. Llegando, hermanos, a lo que es la curva
Para los que conocen Pueblo Nuevo, de regreso, la curva de entrar antes al Cebeta 16, ahí yo empecé a ver coches que me hacían señales de que tenía yo que tener mucha precaución, de que tenía yo que aminorar mi velocidad. Y fue que dije, algo pasó adelante. Empezamos a avanzar, empecé a avanzar, y la gente que pasaba me hacía señales de luces que tenía yo que aminorar mi velocidad. Aunque nosotros pues tenemos la camioneta gobernada, no podemos pasar más de 80. Y en el área de la escuela pues tenemos que cruzar las 60. Forzosamente tenemos que aminorar nuestra velocidad. Pero al salir, pues vuelves a enfilarte a 80. ¿Por qué? Porque pues ya es libre de escuela. Y vi que la gente me hacía señales de que tenía yo que aminorar mi velocidad. Al salir de la curva, veo a los policías. Bajé mi velocidad y desperté a mi compañero. ¿Cuál fue la sorpresa, hermanos? ¿Cuál fue esa sorpresa? Que habían dos carros de frente, estrellados. Ya estaban totalmente destrozados esos carros. Y si Dios lo hubiese retrasado lo que sucedió, créanme, hermanos, que yo no estuviese yo acá. Por eso le digo, hermanos, que yo amo a ese Dios al que yo le sirvo. Y por eso le dije, hermanos, que esta va a ser una clase muy hermosa. Porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a servirle para que Dios sea fiel con nosotros. Para que nosotros podamos estar en el reposo de Dios. Para que nosotros podamos estar guardados y que se cumplan en los mandamientos y se cumpla el evangelio en nuestras vidas, hermanos. Porque se tiene que cumplir siempre y cuando nosotros le sirvamos. El muchacho quedó impactado. Hermanos, un carro de 3 metros, verlo a 1 metro. O sea, en el sentido de que un carro de 3 metros de largo, verlo que quedó a 1 metro de largo, hecho un acordeón. Los bomberos cortando el carro para sacar los cuerpos que allí estaban. Y yo se lo dije. Ahora entiendes por qué Dios permitió que yo le cobrara 2,083 pesos a la señora. Porque si yo no le hubiese cobrado eso, hermanos, ese accidente iba a ser para nosotros. Ese accidente nos iba a tocar a nosotros. Y tal vez hoy yo no hubiese estado aquí con ustedes. Tal vez hoy yo estuviese delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, mi propósito aún no ha acabado. Y créanme, hermanos, que mi propósito aún se acaba de ampliar. Y que es ganar almas para Dios. Ganar almas. Enseñarles el evangelio. Hacer que ellos entiendan y comprendan lo hermoso que es trabajar para Dios. Que se cumplan los salmos en tu vida. Por eso le dije, hermanos, que se los iba yo a leer y se los iba yo a comparar con Alma. Porque Alma disfrutó de estos salmos. Porque Alma disfrutó de todo lo que Dios hizo con él. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Disfrutar cada momento mientras estemos en la presencia de Dios. Disfrutar cada momento mientras nosotros estemos en vida. Y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Porque tenemos que hacerlo, hermanos. Porque cada uno fue llamado por un propósito. Por un propósito, hermanos. Y ese propósito nosotros tenemos que cumplirlo. Porque acuérdense que somos sacerdotes de Dios. Porque somos obreros de Dios. Porque somos soldados de Dios. Porque somos soldados de Cristo. Porque somos
pastores para las ovejas que están afuera. Hermano, yo se los digo con todo mi corazón. Y sé que me están viendo. Y se los digo. Nunca me había yo sentido tan contento de pertenecer a una gran familia que son ustedes. Pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tener una hermosa familia que me apoya, que se preocupa por mí, que nos apoyamos y nos preocupamos por cada uno de nosotros, porque eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Me siento muy orgulloso, hermanos, de estar hoy compartiendo esta clase. Me siento muy bendecido de poderles decir que les amo en el amor de Cristo y que les amo con todo mi corazón. Les amo mucho. Aprendamos a servirle a Dios. Aprendamos a hacer las cosas que Dios quiere para nosotros. Este ha sido mi testimonio, hermanos, y se los comparto con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues eso sería, hermanos, todo por hoy, la clase de hoy. Y me siento muy contento de haberla compartido y de haber disfrutado este día. Les deseo el mejor día, hermanos, bendecido por Jesucristo y bendecido por Dios. Cuídense mucho, hermanos, seguimos disfrutando de ese reposo. Los que son papás como yo, felicidades obispo, felicidades hermano Cruz. Vamos a esperar que tan siquiera hoy que nos consientan aunque luego entre toda la semana nosotros tenemos que consentir, pero ya no los ganamos. Les amo mucho, hermanos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Ansío, hermanos, ansío regresar a la capilla. Se lo digo a mi esposa, ansío regresar a la capilla. Pero tenemos una clase o tenemos un compromiso después de esto. Nos vemos, hermanos. Cuídense mucho. Dios les bendiga.